El otoño de 1976 en Zacatecas se presentaba particularmente frío. Las calles empedradas del centro histórico brillaban bajo la tenue luz del amanecer, húmedas por la ligera llovizna que había caído durante la noche. Marcos Velázquez, un joven guardia de 24 años, se dirigía a su turno en la antigua cárcel colonial, una imponente estructura de cantera rosa que llevaba más de 200 años albergando a los criminales de la región. Aquel 17 de octubre, Marcos llegó temprano como de costumbre. Su uniforme marrón oscuro, siempre impecable, contrastaba con su rostro cansado. La noche anterior había discutido con su esposa Elena, quien estaba embarazada de 7 meses. El motivo, las largas jornadas que pasaba en aquel lugar lúgubre y los turnos nocturnos que lo mantenían lejos de casa. Mañana hablaré con el capitán Robles, le había prometido a Elena. Pediré que me cambien al turno de día, al menos hasta que nazca nuestro hijo. La antigua cárcel de Zacatecas era un laberinto de pasillos estrechos, celdas diminutas y sótanos olvidados. Las paredes, gruesas y frías, guardaban los ecos de siglos de lamentos. Marcos conocía bien cada rincón después de 3 años trabajando allí, o eso creía. Aquella mañana, el capitán Robles lo recibió con una orden inusual. Velázquez, necesito que bajes al archivo del sótano. Llegaron unos documentos de la capital que deben guardarse en la sección clasificada. El sótano era la zona menos frecuentada de la cárcel, un lugar húmedo y mal iluminado, donde se almacenaban registros y expedientes antiguos. Pocos guardias accedían a esa área, y menos aún a la llamada sección clasificada, un pequeño depósito en el nivel más profundo. ¿Algún problema, Velázquez?, preguntó Robles al notar la hesitación del joven guardia. No, señor, ninguno. Marcos tomó el sobre sellado con el águila oficial y descendió por la estrecha escalera de caracol. A medida que bajaba, la luz se hacía más escasa y el aire más denso. El olor a papel viejo y humedad le provocaba una sensación de claustrofobia que intentaba ignorar. En el primer nivel del sótano, saludó a Jiménez, el guardia encargado de los archivos, un hombre mayor con décadas de servicio. Voy a la sección clasificada, don Jiménez. El anciano levantó la vista de su periódico con expresión sorprendida. ¿A la clasificada? Nadie ha bajado allí en meses. Órdenes de Robles. Jiménez le entregó un manojo de llaves oxidadas. Ten cuidado con las escaleras. Están resbalosas por la humedad. Marcos continuó su descenso hasta llegar a una puerta metálica al final de otro tramo de escaleras. La cerradura se dio con dificultad después de varios intentos. El chirrido de las bisagras resonó en el silencio sepulcral. La sección clasificada era una sala pequeña y rectangular con estanterías metálicas que contenían cajas y carpetas antiguas. Una bombilla desnuda, colgando del techo, apenas iluminaba el espacio. Marcos dejó el sobre en la mesa central y se dispuso a salir cuando notó algo inusual. Una corriente de aire fresco que parecía provenir de la pared del fondo. Intrigado, se acercó. Entre 2 estanterías, pudo distinguir una grieta en la pared. Al apartar una de las estanterías, descubrió lo que parecía ser el contorno de una puerta tapiada. El sonido de pasos acercándose lo sobresaltó. «Velázquez, ¿sigues ahí abajo?», era la voz de Robles. «Sí, señor. Ya estoy saliendo. Date prisa. Tengo otro encargo para ti». Marcos echó un último vistazo a la misteriosa puerta y salió, cerrando tras de sí. Durante su turno, no pudo dejar de pensar en aquel descubrimiento. Contra toda prudencia, decidió volver al finalizar su jornada, cuando el cambio de guardia creara un momento propicio. A las 8:47 de la noche, Marcos aprovechó la confusión del cambio de turno para deslizarse nuevamente hacia el sótano. Le dijo a Elena que llegaría tarde por un asunto pendiente. Fue la última vez que habló con ella. A la mañana siguiente, cuando Elena reportó que su esposo no había llegado a casa, nadie en la cárcel recordaba haberlo visto salir. Las cámaras de seguridad, recientemente instaladas en las entradas principales, no registraron su salida. La bitácora mostraba que había firmado su entrada pero no su salida. Marcos Velázquez se había desvanecido entre las antiguas paredes de la cárcel de Zacatecas, dejando tras de sí a una esposa embarazada y un misterio que permanecería sin resolver durante décadas.
La desaparición de Marcos Velázquez conmocionó a la pequeña comunidad de guardias de la cárcel antigua. El capitán Robles organizó una búsqueda exhaustiva del recinto, registrando cada celda, cada pasillo, cada rincón. Se revisaron los sótanos, incluida la sección clasificada, pero no se encontró ningún indicio del joven guardia. Elena, con su vientre abultado, recorría diariamente las oficinas policiales exigiendo respuestas. Su rostro, antes luminoso, se había transformado en una máscara de angustia y desesperación. Mi esposo no se habría ido por voluntad propia, insistía. Estábamos esperando a nuestro primer hijo. Estábamos haciendo planes. Inicialmente, las autoridades consideraron todas las posibilidades: una fuga voluntaria, un accidente, un secuestro, incluso la complicidad en algún escape de reos. Pero a medida que pasaban los días sin ninguna pista, el caso comenzó a enfriarse. A finales de noviembre, nació Pablo, el hijo de Marcos y Elena, un niño que nunca conocería a su padre, y cuyo nacimiento estuvo teñido de lágrimas en lugar de alegría. El capitán Robles, visiblemente afectado por la situación, visitó a Elena en el hospital. «Te prometo que no descansaremos hasta encontrarlo», le dijo mientras sostenía torpemente al recién nacido. Pero la realidad fue muy distinta. Tras 3 meses de investigación sin resultados, el caso de Marcos Velázquez se clasificó como persona desaparecida en circunstancias no esclarecidas. Las teorías oficiales se inclinaban cada vez más hacia la deserción. Un joven guardia que, abrumado por la inminente paternidad, había decidido abandonar sus responsabilidades. «Imposible», protestaba Jiménez, el viejo guardia de archivos. Yo lo vi ese día. Estaba ilusionado con su hijo. Incluso me mostró la pequeña cruz de plata que había comprado para regalársela en su bautizo. Nadie prestó atención a las palabras de un viejo que pronto se jubilaría. Con el paso de los meses, las esperanzas se fueron diluyendo. La cárcel antigua continuó funcionando, y nuevos guardias ocuparon el puesto de Marcos. El caso se convirtió en uno más de los muchos expedientes sin resolver que dormían en los archivos policiales. Elena se mudó con su hijo a casa de sus padres en Fresnillo, incapaz de soportar las miradas de lástima y los rumores que circulaban en el vecindario. La versión del abandono había calado hondo en la opinión pública. «Tendrías que haberlo visto venir», le decían algunas vecinas, siempre tan callado, tan reservado. En los años siguientes, Elena regresaba a Zacatecas en cada aniversario de la desaparición para poner flores frente a la antigua cárcel y visitar la comisaría, preguntando si había novedades. La respuesta era siempre la misma: un «lo siento», acompañado de miradas incómodas. La antigua cárcel colonial de Zacatecas, mientras tanto, iba deteriorándose lentamente. En 1985, tras la construcción de un moderno centro penitenciario en las afueras de la ciudad, el histórico edificio fue cerrado. Sus instalaciones fueron parcialmente convertidas en museo, mientras que algunas secciones, consideradas inseguras o sin valor histórico, fueron selladas. La sección clasificada del sótano, junto con otras áreas subterráneas, quedó olvidada tras gruesas paredes de ladrillo y concreto. Los planos originales de esta zona se extraviaron durante el traslado de archivos, y con el tiempo, su existencia misma se difuminó en la memoria institucional. Pablo Velázquez creció escuchando historias sobre el padre que nunca conoció. A diferencia de su madre, que se aferraba a la esperanza de encontrarlo algún día, Pablo había aceptado la versión del abandono. Era más fácil odiar a un padre desertor que anhelar a uno desaparecido. Cuando cumplió 18 años, Pablo se negó a acompañar a su madre en su peregrinación anual a Zacatecas. «Es inútil, mamá. Han pasado 18 años. Si estuviera vivo, habría vuelto. Si quisiera encontrarnos, lo habría hecho». Elena realizó sola aquel viaje y los siguientes. Con el tiempo, sus visitas se volvieron parte del folclore local. Los nuevos oficiales la recibían con una mezcla de compasión y fastidio, mientras los antiguos, como Robles, ya retirado, evitaban encontrarse con ella y la culpa que les provocaba su mirada. Poco a poco, el caso de Marcos Velázquez se convirtió en una nota al pie en la historia de la antigua cárcel, una de tantas historias tristes que sus paredes habían presenciado. La búsqueda se detuvo, los testigos envejecieron o murieron,
y el silencio se impuso sobre la verdad, hasta que, 45 años después, el pasado decidió revelarse. Marzo de 2021 trajo consigo una nueva etapa para la antigua cárcel de Zacatecas. El ayuntamiento había aprobado un ambicioso proyecto de restauración para convertir el histórico edificio en un centro cultural. La primera fase contemplaba la rehabilitación de las áreas ya conocidas y la exploración de espacios sellados que pudieran tener valor arquitectónico o histórico. Miguel Rendón, un arquitecto especializado en restauración de edificios coloniales, dirigía el equipo técnico. A sus 35 años, Miguel había desarrollado una reputación por su meticuloso trabajo en la recuperación del patrimonio histórico de Zacatecas. Este edificio tiene muchos secretos, comentó durante la primera inspección. Los planos actuales no coinciden con la estructura real. Hay espacios que parecen haber sido borrados de los registros. Una mañana particularmente fría, mientras supervisaba los trabajos en el área que antiguamente servía como oficinas administrativas, Miguel notó una anomalía en una de las paredes. El equipo de georradar había detectado un vacío detrás del muro que no aparecía en ningún plano. Parece ser un pasaje tapiado, explicó la técnica que manejaba el equipo. Por el grosor de la señal, podría conectar con un espacio más amplio. La demolición controlada del muro reveló una estrecha escalera de caracol que descendía hacia la oscuridad. Miguel, equipado con un casco con linterna y una mascarilla contra el polvo, fue el primero en aventurarse. Es increíble. Su voz resonaba en el intercomunicador. Parece ser una vía de acceso a los sótanos que no está en los planos modernos. Al llegar al final de la escalera, Miguel se encontró en un pasillo largo y estrecho. Las paredes, cubiertas de moho, aún conservaban marcas de antorchas y algunos grafitis antiguos, fechados en los años 70. El pasillo conducía a una puerta metálica corroída por la humedad. «Voy a necesitar ayuda para abrir esto», comunicó a su equipo. 3 horas después, equipados con herramientas de corte y palancas, lograron forzar la puerta. El chirrido metálico rompió un silencio de décadas. Una bocanada de aire viciado escapó del interior. La luz de las linternas reveló una sala rectangular con estanterías metálicas oxidadas. Era la antigua sección clasificada del sótano. «Increíble estado de conservación», murmuró Miguel, mientras fotografiaba metódicamente el espacio. Parece que fue sellada intencionalmente, no solo abandonada. En el centro de la sala había una mesa metálica cubierta de polvo. Sobre ella, varias carpetas y documentos amarillentos. Pero lo que llamó la atención de Miguel fue un objeto personal que contrastaba con el carácter oficial del lugar. Una pequeña caja de madera tallada. Al abrirla, encontró una cruz de plata con una inscripción en el reverso. «Para Pablo, mi hijo. Con amor eterno, papá». Miguel documentó el hallazgo siguiendo el protocolo arqueológico y continuó la exploración. Al fondo de la sala, entre 2 estanterías, notó lo que parecía ser otra puerta tapiada, esta vez de forma más rudimentaria, con ladrillos apilados y cemento mal aplicado. «Hay algo más allá», informó a su equipo. «Voy a necesitar autorización para proceder». La autorización llegó 2 días después, junto con un equipo ampliado que incluía a un historiador del Archivo Histórico Municipal y un representante de la Fiscalía, dado que se trataba de áreas no documentadas de un antiguo recinto penitenciario. La demolición del muro improvisado reveló un pasadizo estrecho que conducía a un área nunca antes registrada en los planos oficiales, un conjunto de 5 celdas de aislamiento, construidas probablemente durante el periodo colonial y olvidadas en las sucesivas renovaciones. Lo que encontraron en la tercera celda conmocionó a todos los presentes. Sentado contra la pared, como si hubiera estado esperando pacientemente durante décadas, estaban los restos de un hombre. El uniforme marrón, aunque deteriorado, era inconfundible. Un guardia de la antigua cárcel, junto al cuerpo, un cuaderno de notas y un bolígrafo. Las últimas páginas contenían una escritura apresurada, el testimonio final de alguien que sabía que estaba atrapado sin esperanza de rescate. Miguel tomó una fotografía del cuaderno abierto y leyó las primeras líneas. 17 de octubre, 1976. Si alguien encuentra esto algún día, mi nombre es Marcos Velázquez, guardia de esta prisión. Estoy atrapado. La puerta se cerró tras de mí y no puedo abrirla.
He gritado durante horas pero nadie me escucha. Elena, si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca os abandonaría a ti y a nuestro hijo. La cruz de plata, el cuerpo, el testimonio escrito. El hallazgo clave que resolvería un misterio de 45 años estaba ahora en manos de Miguel Rendón, un hombre que hasta hace 3 días ni siquiera conocía la historia de Marcos Velázquez. La noticia del descubrimiento en la antigua cárcel se extendió rápidamente por Zacatecas. Los periódicos locales publicaron titulares sensacionalistas. Jalan restos de guardia desaparecido hace 45 años en celdas secretas. El misterio de la cárcel colonial, accidente o crimen. La fiscalía asumió inmediatamente el caso, clasificándolo como investigación prioritaria. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Forense, donde los análisis preliminares confirmaron lo que ya se sospechaba. Los restos pertenecían a Marcos Velázquez. El cuaderno encontrado junto al cuerpo se convirtió en la pieza central de la investigación. Sus páginas, cuidadosamente preservadas y digitalizadas, revelaban una historia escalofriante. Según los escritos de Marcos, aquella noche de octubre había regresado a la sección clasificada impulsado por la curiosidad sobre la puerta tapiada que había descubierto. Al remover algunos ladrillos sueltos, había encontrado un pasaje que conducía a las celdas olvidadas. He encontrado algo perturbador, escribió. Estas celdas no aparecen en ningún registro oficial. Los grafitis en las paredes tienen fechas de los años 50 y 60. Hay nombres, súplicas, cuentas de días. ¿Quiénes estuvieron encerrados aquí? ¿Por qué en un área no oficial? Sus anotaciones sugerían que había tropezado con algo siniestro, un área de detención clandestina, posiblemente utilizada durante los años más oscuros de represión política en México. La última entrada, escrita con una caligrafía cada vez más temblorosa, relataba cómo la puerta del pasadizo se había cerrado tras él, posiblemente por una corriente de aire o un mecanismo antiguo. Sus intentos de abrirla habían sido inútiles. El aire aquí es escaso. He racionado la botella de agua que traía. No sé cuánto tiempo podré resistir. Elena, perdóname por no cumplir mi promesa de volver. Pablo, hijo mío, aunque nunca te conoceré, quiero que sepas que tu padre te amaba. Miguel Rendón, profundamente impactado por el hallazgo, se convirtió en el enlace no oficial entre la investigación y la familia Velázquez. Fue él quien, tras una búsqueda minuciosa en los registros civiles, localizó a Elena Velázquez, ahora una mujer de 70 años que residía aún en Fresnillo. El encuentro entre Miguel y Elena fue emotivo. En la pequeña sala de estar, decorada con fotografías familiares, la anciana escuchaba con lágrimas silenciosas el relato del hallazgo. Siempre supe que no nos había abandonado, murmuró, acariciando la cruz de plata que Miguel le había llevado. De todos estos años, mientras me decían que me olvidara, que siguiera adelante, yo sabía que algo le había ocurrido. La noticia también llegó a Pablo Velázquez, ahora un hombre de 45 años con su propia familia en Monterrey. Su reacción fue muy distinta a la de su madre. Años de resentimiento hacia un padre que creía desertor no podían borrarse de un día para otro. ¿De qué sirve esto ahora?, le dijo a Miguel por teléfono. Mi madre desperdició su vida esperando respuestas. Yo crecí sin padre. Una explicación 45 años después no cambia nada. Sin embargo, accedió a viajar a Zacatecas para acompañar a su madre a la reunión con la fiscalía, donde les entregarían el cuaderno original y les explicarían los avances de la investigación. Mientras tanto, el descubrimiento de las celdas clandestinas había abierto una caja de Pandora. Los historiadores que examinaron los grafitis y marcas en las paredes encontraron nombres que coincidían con activistas políticos, estudiantes y periodistas desaparecidos durante las décadas de los 50, 60 y 70. La investigación se amplió, involucrando ahora a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se exhumaron archivos clasificados que revelaban operaciones encubiertas del gobierno contra disidentes políticos. La antigua cárcel de Zacatecas había servido como centro de detención clandestino, donde elementos subversivos eran interrogados antes de ser trasladados o, en algunos casos, eliminados. Marcos Velázquez había tropezado accidentalmente con uno de los secretos más oscuros del México contemporáneo, un secreto que alguien había querido mantener enterrado.
sellando apresuradamente el acceso a las celdas ocultas. La pregunta que ahora obsesionaba a los investigadores era, ¿había sido realmente un accidente? ¿O alguien había cerrado intencionalmente aquella puerta tras Marcos? La sala de conferencias de la Fiscalía estaba abarrotada aquella mañana de julio. Periodistas locales y nacionales, cámaras de televisión y un contingente de activistas por los derechos humanos aguardaban el anuncio oficial sobre las conclusiones de la investigación. En la primera fila, Elena Velázquez, apoyada en un bastón y del brazo de su hijo Pablo, esperaba con el corazón acelerado. Junto a ellos, Miguel Rendón, quien en los últimos meses se había convertido en un apoyo incondicional para la familia. El fiscal general del Estado, Luis Ordóñez, se acercó al podio. Su rostro grave anticipaba la seriedad de sus palabras. Tras 4 meses de exhaustiva investigación, estamos en condiciones de presentar las conclusiones del caso conocido como las celdas selladas de Zacatecas, Comano. Las pantallas detrás de él mostraron fotografías del hallazgo, las celdas ocultas, los restos de Marcos, el cuaderno, los grafitis en las paredes. Los análisis forenses confirman que los restos encontrados pertenecen a Marcos Velázquez, guardia desaparecido en octubre de 1976. La causa de muerte fue asfixia por confinamiento en un espacio con ventilación insuficiente. Elena cerró los ojos, apretando la mano de su hijo. Después de 45 años, escuchar la confirmación oficial era como revivir el dolor, pero también traía consigo una extraña paz. Sin embargo, continuó el fiscal, la investigación ha revelado aspectos perturbadores que van más allá de esta tragedia personal. Las pantallas mostraron ahora documentos desclasificados, fotografías antiguas de detenidos, informes confidenciales con sellos oficiales. Las celdas descubiertas formaban parte de una instalación clandestina de detención e interrogatorio, operativa entre 1953 y 1976. Por este centro pasaron al menos 132 personas consideradas elementos subversivos por el régimen, estudiantes, periodistas, sindicalistas y opositores políticos. Un murmullo recorrió la sala. Algunos de los presentes, familiares de desaparecidos durante aquella época oscura, no pudieron contener las lágrimas. Nuestra investigación ha permitido identificar a los responsables de esta operación encubierta, incluyendo a quienes ocupaban posiciones de autoridad en la antigua cárcel. La siguiente diapositiva mostró fotografías de archivo de varios oficiales, entre ellos, el capitán Robles. Tenemos evidencia documental de que el entonces capitán Fernando Robles tenía conocimiento de estas instalaciones y participaba activamente en las operaciones. Pablo Velázquez se tensó visiblemente. El nombre de Robles había aparecido en las historias que su madre le contaba sobre su padre. El fiscal prosiguió. La noche de la desaparición de Marcos Velázquez, las cámaras de seguridad, recientemente instaladas en el recinto, captaron algo que había pasado desapercibido en la investigación original. Las pantallas mostraron una grabación granulada en blanco y negro. En ella, se veía a Marcos descendiendo hacia el sótano. Minutos después, el capitán Robles aparecía siguiendo el mismo camino. Aproximadamente 1 hora más tarde, solo una persona regresa a la superficie. La imagen mostraba claramente a Robles, solo, subiendo las escaleras. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Basándonos en esta evidencia y en los testimonios de antiguos oficiales que han colaborado con la investigación, podemos concluir que la muerte de Marcos Velázquez no fue accidental. Elena se cubrió el rostro con las manos, mientras Pablo la abrazaba, su rostro una máscara de furia contenida. Marcos Velázquez descubrió las celdas clandestinas y comprendió su significado. Según testimonio del oficial retirado Jiménez, Marcos le había comentado aquella mañana sobre documentos extraños que había visto en la sección clasificada. La imagen cambió para mostrar a un anciano de más de 90 años, el antiguo guardia de archivos Jiménez, prestando declaración. El capitán Robles, alertado posiblemente por este comentario, siguió a Marcos cuando éste regresó al sótano. Lo que ocurrió exactamente en aquel encuentro es algo que nunca sabremos con certeza, pero las evidencias sugieren que Robles dejó deliberadamente a Marcos atrapado en las celdas ocultas, sellando nuevamente la entrada para eliminar cualquier rastro. La revelación provocó un tumulto en la sala.
Los periodistas se apresuraban a tomar notas, mientras los familiares de otros desaparecidos se abrazaban, encontrando en esta confirmación un eco de sus propias sospechas. Fernando Robles falleció en 2011, sin responder nunca por estos hechos. Sin embargo, hemos identificado a otros oficiales implicados que siguen con vida. Hoy mismo, se han emitido órdenes de aprehensión contra 5 exfuncionarios por los delitos de desaparición forzada, abuso de autoridad y obstrucción de la justicia. El fiscal hizo una pausa, mirando directamente a Elena y Pablo. En nombre del Estado mexicano, quiero ofrecer una disculpa pública a la familia Velázquez y a todas las víctimas de este episodio oscuro de nuestra historia. El cuerpo de Marcos Velázquez será entregado a su familia para que reciba, 45 años después, una sepultura digna. Al terminar la conferencia, mientras los periodistas se abalanzaban para hacer preguntas, Miguel acompañó a Elena y Pablo hacia una sala privada. Allí, sobre una mesa, estaba el cuaderno original de Marcos, protegido en una caja de acrílico, junto con la cruz de plata y otros efectos personales encontrados junto a sus restos. Elena acarició la caja con dedos temblorosos. «Por fin puedes descansar en paz, Marcos», susurró. «Por fin todos saben la verdad». Pablo, quien durante décadas había albergado resentimiento hacia un padre que creía desertor, tomó la cruz de plata entre sus dedos. La inscripción, «Para Pablo, mi hijo, con amor eterno», papá brillaba bajo la luz. «Te haré un lugar junto a mi abuelo en el Panteón de Fresnillo», dijo con voz quebrada, «donde pueda visitarte y contarte sobre mis hijos, tus nietos». Miguel observaba la escena con una mezcla de tristeza y satisfacción profesional. Su trabajo como restaurador había comenzado con piedras y mortero, pero había terminado restaurando algo mucho más valioso: la verdad, la memoria, la dignidad de un hombre injustamente olvidado. En los meses siguientes, el caso de las celdas selladas de Zacatecas provocó una revisión nacional de episodios similares durante la llamada Guerra Sucia mexicana. Decenas de familias encontraron respuestas sobre sus desaparecidos. Algunas incluso pudieron recuperar restos y dar sepultura digna a sus seres queridos. La antigua cárcel, convertida ahora en museo y centro de memoria histórica, dedicó una sala permanente a Marcos Velázquez y a las víctimas de la represión. La celda donde encontraron sus restos se preservó tal como estaba, un testimonio silencioso de la crueldad y la injusticia, pero también de la persistencia de la verdad. Elena visitaba frecuentemente aquel lugar, a veces sola, a veces acompañada por Pablo y sus nietos. Frente a la fotografía de Marcos que presidía la sala, solía susurrar las mismas palabras: 45 años, mi amor, pero nunca dejé de buscarte. Y en el silencio de aquellas paredes centenarias, casi podía escuchar la respuesta: y yo nunca dejé de amarte.